Alabados a Jesucristo, hermanos. Por siempre sea alabado. Bueno, entonces hoy pues vamos a continuar con la segunda parte. Entonces también damos la bienvenida a los que nos están acompañando pues en la transmisión. Y bueno, antes de hacer la oración, pues como hacer una pequeña síntesis de lo que vimos ayer, pues que fue sobre todo la infancia, la juventud de Isabel pues con su tío, sus motivaciones también para entrar en el Carmelo y ya su vida en San José con la Santa Madre, las experiencias que tuvo con ella, su vida de oración un poco vimos ahí, y ya vimos que ella fue la primera carmelita descalza, pues que fue que fue priora, y ya que pasó por Toledo, Pastrana, y ayer quedamos cuando se fueron para Segovia, que se escaparon de Pastrana, de la princesa de Oli. Entonces, antes de seguir, empecemos con la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entregamos, Señor, este momento que tú nos regalas de formación, de crecimiento. Permite que la Madre Isabel de Santo Domingo interceda por nosotros para que podamos vivir con ardor nuestro camino espiritual, nuestra vida cristiana y de carmelitas, para encontrar ese camino particular de santidad que el Señor nos quiere regalar y así poder seguir entregando nuestra vida sin reservas como ella lo hizo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien. Cuando Madre Isabel entonces llega a Segovia, ella, si bien le tenía la obediencia a la Santa Madre, pues que efectivamente, aunque la Santa Madre no era ya su superiora directa, digamos, pero Isabel seguía obedeciéndole en muchas cosas que la Santa Madre pues le recomendaba, porque es muy bello ver cómo, aunque ella les enviaba de prioras, igual seguía formándolas. Entonces, si iban a comprar una casa para el monasterio, le consultaban a la Santa. Sobre las candidatas también muchas veces le escribían a la Santa Madre preguntándole qué le parecía esta o la otra. Y así pues iban también formando criterio. Entonces, aquí pasa como algo recíproco, porque yo les decía ayer que las constituciones no las hizo de las monjas, no las hizo solo la Santa Madre, sino que muchas monjas influyeron, pero aquí también es lo mismo. La Santa Madre influyó en un estilo particular de vivir la, pues como la dirección de un monasterio dentro de sus prioras. En Segovia, ella siguió mostrando esas dotes que tenía de ser madre sobre todo, porque ella siempre tuvo un papel como muy cercano, ella no era como una priora que se impusiera, aprendieron de una muy buena madre, de Santa Teresa, que no se impusiera tanto por la autoridad de yo soy la que mando, ustedes me obedecen, sino por el amor. De hecho, María de San José lo consigna así en Avisos a una priora, que es un libro que ella escribió. Ella dice que las carmelitas que tengan este cargo se han de hacer obedecer más por el amor que le tengan a ella. Y así lo hizo Madre Isabel. Pero no solo quiso obedecerle a la Santa Madre, sino, esto me parece un detalle muy especial, como ella tenía este cargo, ella dijo, yo tengo que obedecerle a alguien. Por eso eligió a una monja lega que se llamaba Ana de la Trinidad para que fuera como su superiora, digámoslo así. Entonces a ella le consultaba, le pedía cosas y fue durante más de 30 años como su superiora, digámoslo así. Como que Isabel de Santo Domingo le preguntaba cosas a ella. Y la Santa Madre le decía muy graciosamente, pero muy cariñosamente, a esta monja le decía Maribobales, porque era una monja un poco creativa, era muy ocurrente. Entonces, por ejemplo, una vez estando la Santa Madre en Segovia, em, ella empezó a hacer algo, y es que en el coro, como ella era lega, no estaba en el coro, porque las legas pues sabemos que se dedicaban más a los trabajos de la casa,
no porque fueran menos, sino porque eran mujeres que no sabían leer, que no sabían escribir, entonces era una colaboración, como una sociedad, que mientras unas hacen algo, pues las otras hacían otras cosas. Entonces ella lo que hacía en el coro es que empezó a pasar con una aguja chuzando a las monjas para ver si encontraba alguna en éxtasis. Entonces, como ella no veía ninguna, pues lo hizo varias veces y la Santa Madre le dijo, a ver, Maribobales, usted que está haciendo de diablillo en el coro. Y ella le dijo, así con la sencillez que ella tenía, madre, es que estaba buscando a ver si hay alguna monja en éxtasis, pero no encontré a ninguna. Entonces la Santa Madre le tenía muchísimo afecto. De hecho, hay una historia muy linda porque ella le dijo a la Santa Madre cuando se iba a ir, déjeme por escrito varias cosas que le quiero pedir. Listo. Y entre las cosas que le pidió, le dijo, déjeme comer de estas uvas, porque tenían una vid, las veces que yo quiera. Le dijo, la Santa Madre le dijo, yo le doy el permiso, pero ella le dijo, escríbalo porque si no a mí no me van a creer, escríbalo y firme. Entonces la Santa Madre dijo que ella podía comer cuantas veces quisiera, pero tenía que compartir una parte con una monja. Listo, la Santa Madre lo firmó y ella pues comía de las uvas. Pero llegó otra priora y no le pareció. Entonces le dijo que, pues que, porque las monjas empezaron a decir, pero ¿qué es esa falta de pobreza? ¿Cómo así que ella teniendo pues como un trocito de la vid solo para ella? Eso no se vale, eso no es carmelitano. Entonces listo, le dijeron, no. Lo increíble es que esa parte de la vid se secó. Cuando le prohibieron a ella poder comer, se secó esa parte de la vid. Entonces fue muy, pues como de alguna manera como la Santa Madre, pues ya la Santa había muerto cuando pasó eso. Entonces es muy llamativo pues es un hecho muy peculiar, pero es muy, muy bonito. Y digamos que esta monja, ella es una de las que más da testimonio porque más la conoció. Entonces, cuando uno lee los escritos que hay sobre Isabel, constantemente el testimonio es Diana de la Trinidad. Y la madre Isabel tenía un conocimiento infuso de las almas, muy, muy profundo. Por ejemplo, un día, otra cosa que se le ocurrió a ella, Madre Isabel la mandaba a cuidar enfermas a la hora de maitines, pero ella un día le dio pereza y no quería ir. Entonces ella dijo, a ver, ¿cómo hago para que la madre no me vea y me mande? Entonces se escondió detrás de unas tinajas para que la madre no la encontrara y no le pudiera decir y mandar a otra. Entonces, cuando terminaron completas, pues ella estaba ahí como esperando a que todas se fueran a reposar un momento porque después seguía maitines. Y resulta que Isabel se fue directo donde ella estaba. Y le dice entonces, ¿qué haces allí, traviesilla? Y la hermana le dijo, madre, o se lo ha dicho Dios o el tiñoso, pues nadie más conocía mi escondite. Y la madre le contestó, hija, yo con el tiñoso no me hablo. Y en este mismo monasterio, eh, Isabel tuvo pues, como un discernimiento muy, muy único. Y es que entró una viuda bastante entrada ya en edad del monasterio y era una mujer pues también de la alta sociedad. Entonces ella tenía como muchas costumbres y le pedía constantes permisos. Entonces le decía, madre, yo necesito salir a caminar. Madre, yo necesito comer esto. Madre, yo necesito hacer aquello. Madre, yo ta. Y lo más increíble que dejaba a las monjas un poquito como en shock era que la madre le daba todos los permisos que ella le pedía. Todo se lo daba. Entonces las monjas le decían, pero madre, es que ella cómo va a ser carmelita si tiene todos esos permisos. Ella se tiene que amoldar a la regla, no puede como simplemente dejarse que ella viva a su modo, sino que tiene que acostumbrarse o no es para este carisma. Pero la madre Isabel les dijo, con el tiempo ella irá aprendiendo, simplemente denle tiempo. Y efectivamente, con el paso del tiempo, ella fue dejando de pedirle los permisos. A Madre Isabel fue dejando de pedirle los permisos y se fue acomodando a la forma de vida. Digamos que la Madre Isabel no logró terminar pues como esta obra, digámoslo así, con esta monja, porque ella se fue para otro monasterio, pero sí la hizo crecer bastante como en su vida carmelitana, pues sabiendo que de algún modo ella no, pues en principio si se hubiera utilizado otra metodología,
no habría perseverado. Entonces aquí, hermanos, miremos cómo este es siento yo que es el verdadero humanismo carmelitano, porque a veces en nombre del humanismo carmelitano podemos justificar muchas cosas para mi comodidad. Entonces, como yo quiero esto, no, es que es humanismo carmelitano. Como yo quiero aquello, no, esto es humanismo. No, no, no. El humanismo carmelitano y teresiano se enmarca en conociendo a la persona lo que necesita, ayudarle a que poco a poco vaya dejando lo que ella quizá la amarra a su pasado, sus heridas, sus situaciones, y ayudarla a salir. Entonces no es dejarla ahí y es humanismo, no. El humanismo justamente teresiano lo que busca es llevar a la persona a su plenitud. Y la plenitud de la persona que es. Jesucristo es el hombre más humano. Entonces, de algún modo es eso, es divinizar a la persona por ese camino de transformación. Eso es lo que los santos a nosotros nos quieren enseñar y Madre Isabel lo entendía muy bien y ahorita pues les iré contando más como experiencias que demuestran cómo ella entendía esta forma de vida. En 1580 entonces la Santa Madre le envía a todas las prioras que tiene en ese momento una carta pidiéndoles que escriban la vida que ellas creen como tiene que ser la vida de una carmelita para ya sintetizar eso y hacer las constituciones, porque como les decía, creo que en la introducción, la Santa Madre antes de morir quería poder asegurar las constituciones porque teniéndolas, pues ya sus monjas iban a tener claro cómo debían de vivir. Pero la Santa Madre tuvo una pequeña decepción porque al parecer el resultado no fue el que ella quería y le dice a Gracián, solo el de su amiga Isabel de Santo Domingo venía bien. Entonces es impresionante porque, o sea, estamos hablando de que las otras prioras que habían, pues María de San José, María de San Jerónimo, otras prioras que eran muy buenas y muy inteligentes y muy, que tenían el carisma arraigado, parece que no atinaron tanto como en el deseo que la Santa Madre tenía y como en como que de algún modo no compartían en todas las cosas el mismo ideal de la Santa. Y parece que Isabel pues sí compartía mucho como ese ideal que tenía la Santa Madre. Igualmente, en épocas en que la Santa Madre y ella compartían como en lugares, pasaba algo muy, muy especial, que algún modo también ayer lo veíamos que le pasaban a San Bartolomé, y es que la Santa Madre le llegaban tantas cartas que ella lo que hacía era que le decía, léala, responda y mándela como si fuera mía. Entonces la Santa Madre tenía esa profunda confianza de decir, sus respuestas son mis respuestas, mándelas. Yo no difiero con sus criterios. Entonces es muy, muy particular cómo la Santa Madre tenía ese nivel de confianza de decirle, mándelo como si fuera mi respuesta a las monjas, que yo confío plenamente en usted. Varios años después, la Santa Madre, como sabemos, siempre su sueño más anhelado fue fundar en Madrid, pero Gracián nunca la dejó. Gracián siempre le puso peros y la mandó entonces cuando ya todo estaba súper planeado a Sevilla. Y la Santa Madre tenía como pensada para priora en Madrid a Isabel. Es muy particular porque varios autores señalan que para casi todas las fundaciones más importantes, la Santa Madre siempre tenía a Isabel como priora. Siempre, siempre, siempre la tenía ella de primera opción, ya después las otras, pero siempre Isabel era su primera opción. Eh, pero entonces, ya años después, ya cuando fallece la santa, pues ella estaba todavía en Segovia, se funda el monasterio de Zaragoza en 1588. Y allá ella hace la primera declaración en el proceso de beatificación de la Santa Madre. De algún modo los procesos, porque Isabel no tiene como, pues, digamos, como una autobiografía o alguna cosa parecida, entonces los procesos nos revelan de su vida y también como su relación con la Santa Madre. Qué cosa le escribió la Santa Madre, qué virtudes, qué experiencias tuvo, cuando la vio, las revelaciones. O sea, los textos son, pues son un poquito difíciles, pues porque obviamente son cuestionarios. Entonces, ¿en qué año la conoció? Ta, ta, ta. Entonces ella empieza como a contar y son larguitos, bastante.
pero revelan muchas partes como de la vida de ella. De hecho, cuando pues uno quiera profundizar en estas mujeres, que a veces de pronto no haya tanta información, los procesos de beatificación de la santa dan mucha luz en las biografías de ellas, porque de alguna manera ahí tienen que declarar un poquito de su historia. Entonces eso también, para que si quieren profundizar en algún momento en alguna de ellas, por ahí también hay alguna luz que podemos tener. Igualmente, en este monasterio es muy bello porque cuando ella llega a Zaragoza, lo primero que hace antes de llegar al lugar donde van a vivir es ir a visitar a la Virgen. Y ahí le consagra a la Virgen el nuevo monasterio, la misión que van a tener, a la Virgen del Pilar. Y ya van al monasterio. Ella en este monasterio imprime una piedad muy eucarística, porque Madre Isabel, sobre todo ella tenía dos devociones muy fuertes y era como en cuanto al Señor, la Eucaristía y la pasión. Para ella eran fundamentales en su visión de la vida espiritual, estos dos momentos de la vida de Jesús. Em, en esta época, digamos que también ella venía acompañándose con un sacerdote que se llamaba Don Diego de Yanguas y es muy particular porque él llegaba a decir, y esto lo había dicho la Santa Madre en otro momento, porque ellos dos se hablaban, Don Diego y la Santa Madre. Entonces los dos coincidían en esta misma frase y decían a las monjas, quien piensan que tienen de priora, sepan que no es menos santa que Santa Catalina de Siena. Y otras veces nos decía, no merecíamos siquiera besar la tierra que pisaba. Es muy increíble cómo tienen esa particularidad y cuando se vuelven, o sea, digamos, ellos se conocían de antes y ya cuando don Diego se encuentra con Madre Isabel en Zaragoza, una vez hablando con las monjas, es que él les dice pues como esta anécdota. Entonces se veía que ellos dos habían hablado de la santidad de Madre Isabel, la Santa Madre y don Diego. Y otra vez, estando en una recreación, la madre no estaba, una monja dijo, nuestra madre sí que es una santa verdadera. Y un poco de malas la monja, justo llegó Madre Isabel y la escuchó cuando dijo eso. Le dijo, hija, no se haga papa. Y ella, entonces, como la monja seguía insistiendo en eso, le puso una penitencia y le dijo, pues ahora todavía con más ganas lo digo. Entonces ya la madre dijo, bueno, pues, ¿qué más penitencia le va a poner si llegó él va a seguir insistiendo en lo mismo? Entonces le quitó la penitencia que le había puesto porque veía que no tenía ningún efecto ponerle una penitencia u otra porque ella iba a seguir afirmando la santidad de, de Isabel. En esta época también pasa algo que a mí me pareció una anécdota también muy curiosa, pero muy linda, y fue en otra recreación, y es que estando, tampoco estaba la madre en ese momento, y cuando llega como a la sala de recreación, es muy graciosa la escena, ve a las monjas jugando a hacer ovejas. Entonces, están haciendo balidos y están ahí como moviéndose en círculo, bueno. Entonces la madre como que las ve, sí, sí, estaban gateando, o sea, todo. Y en vez de como regañarlas o decirles algo, se metió con ellas. O sea, la madre se metió a jugar a hacer ovejas con ella porque le conmovió mucho la escena de ver a sus hijas en un juego como tan inocente. Entonces aquí también que quiero señalar que si bien pues todo este tiempo les he hablado de una madre Isabel que parece como una mujer pues digamos demasiado como elevada, pues en el sentido de muy mística, con muchos dones, con muchas capacidades, también era una mujer muy sencilla. De eso pues de estar jugando a hacer ovejas, metámonos a jugar a hacer ovejas, esa es parte de la recreación. Y que vemos ahí también cómo la recreación hace parte tan esencial del carisma teresiano y que ella lo entendía muy bien. Un poco antes de esto, que se me pasó, em, digamos cuando hubo toda la situación que empezó a haber una dificultad interna en el Carmelo descalzo y con los calzados, Madre Isabel nunca fue, bueno, y las situaciones que hubo posteriormente, ella nunca fue de tomar como partido, de decir, sobre todo con Doria,
pues que hubo tantas dificultades a veces y que pues María de San José, Ana de Jesús, salieron un poco en la defensa del Carmelo y sobre todo las constituciones de la Santa. Digamos que Madre Isabel no se mantuvo aparte, sino que ella estuvo en la mitad y ella defendía la herencia de la Santa, pero también quería obedecer. Entonces, pues ahí difieren un poco, porque ella sí no estaba muy de acuerdo con lo que estaban haciendo María de San José y Ana de Jesús. Ella sí no estaba tan, como, no le parecía muy coherente, porque ella decía que la obediencia era como el camino, pero a la vez, dentro de todo, o sea, ella sabía ser como muy estratega, porque entonces decía, listo, obedezco, pero también cuido lo que la Santa Madre nos dejó. Entonces ahí de algún modo, por eso ella nunca sufrió tan fuertemente como María de San José, que la encarcelaron en el monasterio, que luego la desterraron, o varias monjas pues que les pasó, Ana de Jesús también le pasó lo mismo, sino que ella pues sigue ahí. Y con los calzados ella tiene una característica que creo que es única, al menos en lo que, hasta lo que yo sé, y es que ella siempre mantuvo muy buena relación con los calzados. En todas las fundaciones donde ella podía tener contacto con los calzados, los pedía de confesores, los ayudaba, se acompañaban. Y de hecho es muy particular porque dentro de los testimonios más grandes que hay, digamos, como en la santidad de Madre Isabel, muchos fueron de carmelitas calzados, porque ellos la consideran una mujer muy santa, muy virtuosa, y que nunca, o sea, que ella decía, es muy lindo porque ella decía eso, es que somos hermanos. Nosotros no somos cosas distintas, somos hermanos dentro de este carisma carmelitano. Ahora, ya volviendo a la línea, en 1588, ya no estamos en el 85 que pasó todo esto que les acabo de decir, le escribió una señora de Pastrana, pero que estaba viviendo en América. Pues sabemos que en esa época, obviamente, con el descubrimiento, pues muchas personas se vinieron a América pues a buscar dinero, a ganar para luego volverse a España. Y entonces había conocido a otra señora que había conocido a la Santa Madre y que había escuchado sobre ella, ya la había leído. Entonces, ella dijo que quería una de esas fundaciones en América, en sus tierras, y quería que se pudiera hacer una fundación. Pero obviamente, pues estamos hablando obviamente de la distancia, de que no había mucha facilidad pues para comunicarse porque pues por mar se demoraban meses las cartas para llegar, entonces la comunicación se complicaba. Entonces lo que hizo esta señora fue pedirle la regla, las constituciones y una muñeca para saber cómo iban vestidas las carmelitas, porque obviamente no podía haber una carmelita descalza, entonces para poder saber cómo se vestían, pues le pidió la muñeca. Y la madre Isabel le consultó al general, que ella era muy amiga de él, y el general le dio pues la aprobación y le envió todo. Entonces muy especial porque, claro, ya ella recibió pues como esta muñeca con todas las constituciones, la leyó, se enamoró de este proyecto y ella y sus dos hijas se hicieron carmelitas descalzas. Y así fue como se fundó el primer monasterio en América. Entonces, de alguna manera, pues dicen las carmelitas del monasterio de Zaragoza que Madre Isabel fue la fundadora del Carmelo en América, porque ella fue la que ayudó, la que les envió cosas, la que aclaró situaciones que de pronto no podían quedar como tan claras para las que estaban en América, y por eso ella pudo ayudar más fácilmente a esclarecer esto. Em, ya después de 10 años que ella estuvo en Zaragoza, ahí salió para otro destino, que fue en 1598 se fue para Ocaña. Em, digamos que en este monasterio no pasaron muchas cosas, pues realmente ella estuvo apenas 3 años. Entonces no hay como muchas historias que señalar, digamos, de como particulares, no. O sea, digamos que lo de siempre en ella, que es como su capacidad para gobernar, de ayudar a las monjas, de seguir creciendo, de estar acompañándolas como en sus procesos, de dejar los monasterios bien fundamentados. Y cuando pasaron esos 3 años, ahí va llegando poco a poco Madre Isabel como al final de su vida.
y vuelve a San José, porque la piden de priora. Entonces miremos que desde que ella empieza a ser priora en Toledo hasta ahorita en San José, toda su vida de carmelita ya fue priora. Son más o menos 41 años de priora. Entonces, porque ella empezó a ser priora en el 69 y terminó en 1610. Miremos que es un tiempo bastante grande. O sea, tuvo pequeños lapsos en que no ejerció el cargo, sobre todo por su salud, porque ella a veces, sobre todo en la juventud, era muy penitente, a veces hacía cosas un poquito exageradas, que de hecho la Santa Madre algunas veces tuvo que corregirla por eso. Entonces, ya al final de su vida, pues estaba muy enferma por las cosas que hizo en la juventud en algunos momentos, pero que ya después ella misma se supo también como corregir, como esos anhelos juveniles, supo apaciguarlos. Y así también enseñarle a sus hermanas, pues un poco como esa mesura tan importante dentro del carisma teresiano. Cuando estaba en Ávila, la pidieron, aquí nuevamente, a ella la consideraron primero que a cualquiera para ser fundadora en Francia, incluso antes que Ana de Jesús. Solo que pasó algo muy particular y es que Isabel, como estaba tan enferma, ya estaba mayorcita, ella dijo, yo no puedo. O sea, por mi salud no puedo ser fundadora porque obviamente pues ella llevaba muchos años siendo fundadora priora y sabía lo que eso exigía. Entonces, aunque de algún modo ella también acariciaba ese sueño de ser fundadora en Francia, también fue muy realista y dijo, pues no, obviamente no se me tenga en cuenta para fundar en Francia, y ahí recomendó a otras monjas, entre ellas Ana de San Bartolomé. Ella también fue una de las que recomendó a Ana para que fundaran, porque, como yo les decía ayer, en momentos coincidieron y Isabel sabía la talla de esta monjita, que aunque era lega, pero tenía una gran capacidad. En su viaje a Ávila, a pesar, eso es muy doloroso, muy impresionante, porque a pesar de ella haber defendido el Carmelo, de todos los monasterios que había fundado, de todas las cosas que ella había hecho por el Carmelo teresiano, cuando a ella le dicen que se tenía que ir para Ávila, ella decía un gesto muy lindo cada vez que le dan una obediencia y era que como el texto, digamos, en que estaba la declaración, ella se lo ponía en la cabeza, como, o sea, como que se lo ponía aquí como signo de sumisión, como decir, esto es lo que tengo que hacer. Pero esta vez cuando se fue a Ávila fue algo muy particular y es que sabiendo cómo estaba enferma, que ya era una monja mayor y todo lo que les dije de su importancia dentro del Carmelo, no la mandaron en carruaje como la Santa Madre quería, pues en carros, sino que la mandaron en una mula, pues el viaje era bastante extenso. Entonces, pues Madre Isabel cuando se fue a ir, se fue pues muy de madrugada para que las monjas no se despidieran pues y no tuvieran que llorar porque era una situación pues obviamente muy difícil. Entonces ella se fue muy temprano acompañada pues del fraile que le había llevado como la orden de que se tenía que ir de Zaragoza, perdón, de Ocaña. Y muy bien, entonces ella se fue y ella no se quejó, simplemente la mandó. Y es muy particular porque la Santa Madre años antes, bastantes años antes, había regañado a Ana de Jesús por haber hecho algo parecido, por no haber llevado a las monjas en carros, sino haberlas llevado como descubiertas, porque ella decía pues que era como lo más mínimo que debía tener como para cuidar a sus hermanas. Y fue muy gracioso porque entonces cuando ella se hizo pues este viaje larguísimo de Zaragoza hasta Ávila, de Ocaña, perdón, porque estoy con Zaragoza, Ocaña hasta Ávila, entonces llegó y cuando tocó el torno le dijo la monja, madre, llegó usted en mucho silencio, ni el ruido del carromato sentí. Entonces la monja, como no sintió el ruido del carro, dijo, ay, la madre llegó súper silenciosa. Pues cómo no le sentí cuando llegó el carro, pues qué increíble. Pero Madre Isabel solamente se sonrió, pues y no le dijo que había venido en mula, que le había tocado porque no le habían dado como esa facilidad. Entonces ella con la humildad que siempre la caracterizó, pues simplemente se sonrió y entró. Y pues para ella fue un tiempo muy bello también, pues volverse a encontrar con algunas que ya conocía, pues también algunas de las que ya había conocido ya habían muerto, pero otras todavía estaban. Entonces fue un tiempo de reencuentro,
de estar con sus hermanas, de volver a estar en ese San José que a ella tantas memorias le traía. Y ya estando en Ávila, eh, ahí hace la declaración para la canonización de la Santa Madre, que también ahí entonces revela muchas más cosas pues repite algunas de las que obviamente ya había dicho en el proceso de beatificación, pero revela otras que tenía. Ya cuando ella dejó el priorato, porque ya sí se sentía totalmente incapaz de poder seguir ejerciendo, porque realmente las enfermedades que tenía ya eran bastante graves, pues ella lo que hizo fue obviamente hacerse aparte y pues vivir como una monja más, que de algún modo ella en muchos momentos había querido eso, pero siempre le tocaba ser priora. Cuando ya sentía que podía como decir, al fin logré dejar de ser priora, la mandaban para otra parte. Entonces, pero en San José ya al final de su vida sí lo logró y siguió siendo un referente muy grande. Entonces las monjas más jóvenes siempre la buscaban en la celda, le pedían consejos, cuando estaban en crisis era ella a la que la mandaban para que pudiera aconsejarlas y a ella también le gustaba como estar mucho con las enfermas. Ella estando enferma, pero le gustaba también estar con las demás enfermas, hablándoles, alegrándoles el rato, como compartiendo con ellas para que no fuera como tan difícil pues como esa situación interna de la enfermedad, que a veces obviamente dentro de la vida puede ser un poquito complejo. Y ella tuvo la alegría de poder ver la canonización de la Santa, pues de saber que a la Santa Madre la habían canonizado. Y ella tuvo una experiencia muy especial el día que llevaban la bula de canonización al monasterio. Y es que un fraile pues no les avisó nada como para darles la sorpresa de que les llevaba la bula de canonización. Entonces cuando llegó al monasterio, tocó la campana, pidió pues poder hablar con la madre Isabel. Y cuando ella salió, entonces él le dijo, madre, que usted no se imagina que les traigo. Pues obviamente lo estoy parafraseando. Yo no le voy a decir así, pero... Y ella dijo, usted trae la bula de canonización de nuestra Santa Madre. Entonces él se quedó como, pero pues está como sabe que yo traigo esto sin nadie sabe, solo yo sé que la traigo. Y resulta que era que la Santa Madre se le había aparecido la noche anterior y le había contado que este fraile le iba a llevar la bula de canonización, porque ya había podido ver a la Santa Madre pues como en toda su gloria. Y de hecho Madre Isabel dice que como que dentro de los santos del cielo, pues cuando ella pudo tener algunas visiones después de muerta la Santa, ella tenía una gloria especial. Dentro de todos los santos del cielo, ella tuvo un lugar particular. Y cuando hubo, por ejemplo, toda la discusión pues que sabemos de que el cuerpo de la Santa entonces, que se lo llevaron de un lugar para otro, que no, que aquí, que tal, que... Entonces Madre Isabel dijo, no, el cuerpo de la Santa tiene que estar en Ávila, porque es que ella vivió aquí, tiene que estar aquí, no sé qué. Y ella ya estaba empezando como a mover algunas personas para que se trajeran el cuerpo para Ávila, de Alba de Tormes, otra vez. Cuando, estando como en ese debate interior, la Santa Madre se le apareció y le dijo, hija, no sea boba, ¿qué importa si mi cuerpo está en Ávila o en Alba? O sea, eso no importa. Es como que quítele importancia a eso, no importa si está aquí o allá. Es como que de algún modo Madre Isabel se sintió como más tranquila, digamos, con esa situación y ya pues dejó que los demás como que tomaran las decisiones respecto a eso. Y ya al finalizar su vida fue muy complejo porque pasó algo muy paradójico, pues y que a mucha gente le extrañó eso, y es que ella con toda la santidad que tenía, que demostraba, pues digamos ellos vinculaban esto de una manera un poco extraña, pero Madre Isabel le dio una enfermedad muy extraña, y es que todo el cuerpo se le llenó de llagas y olían horrendo. O sea, de hecho las monjas pues la veían y casi que se vomitaban solamente con acercarse a ella. Entonces era una situación bien difícil, pero les impresionaba a la vez que ella no se quejaba. O sea, las monjas casi que se vomitaban, se iban, no la podían ver y ella no se quejaba de la situación que estaba viendo, pues si realmente era una situación
horrible y fueron varios años. Sobre todo el último año fue bastante complejo en su salud. Pero resulta que era que el Señor le había prometido que ella al final de su vida iba a sufrir mucho por eso. O sea, que el Señor le iba a dar como ese regalo de poder sufrir, porque Madre Isabel tenía una frase muy especial que en varios momentos de su vida la utilizó y es, solo al final se puede cantar gloria. Entonces, en muchos momentos de su vida le llegó a pasar eso, que otras personas eran como muy motivadas por algo y ella con su prudencia decía, solo al final se puede cantar gloria. Y entonces en esta enfermedad que ella misma había profetizado, pues vivió todo este tiempo y murió el 13 de junio de 1623 en olor pues de santidad, evidentemente. Y otra profecía que se cumplió cuando ella murió es que cuando pues ya murió la Santa Madre y demás, habían guardado como, va a decirlo así, como una especie como de silla, por decirlo de alguna manera, donde la Santa Madre a veces viajaba. Entonces un fraile, pues cuando iban a guardar esto, dijo que metieran como esta silla, digámoslo así, debajo del altar. Y Madre Isabel dijo, allí pondrán algún día a una santa. Y cuando ella murió, el provincial decidió que la pusieran a ella adentro de eso. O sea, como dentro del altar la metieran en ese lugar. Entonces fue muy interesante como pues ese detalle que ella como que lo dijera y la monja a la que ella se lo dijo, porque ella no lo dijo pues en público, sino que lo dijo como suavecito, pero una monja la escuchó. Entonces ahí fue cuando cayó en cuenta y contó esto. Y algunos años antes de morir, un fraile había mandado que el provincial que se empezaran a recoger las cosas de Madre Isabel como reliquias. Entonces es impresionante porque eso fue más o menos 9 años antes de ella morir y él ya había mandado a recoger las cosas porque la consideraba una santa. Entonces yo creo, hermanos, que la vida de ella se podría resumir en la frase que decía la Santa Madre, porque se parece a mí, tanto la quiero. Isabel realmente es una mujer, pues como hemos podido ver, que creo que tiene aspectos muy únicos, como que son muy parecidos a muchas vidas de santos que hemos visto, pero también es una mujer muy natural, muy normal, sí, como centrada en la cotidianidad, pero también con una vida mística muy grande, con un gran discernimiento. Una historia que a mí me gustó muchísimo cuando estaba leyendo también sobre ella, es que una vez ella tuvo una pequeña discusión con San Juan de la Cruz porque había una candidata y Madre Isabel no la quería aceptar. Ella decía, no la voy a aceptar. Ella no puede entrar al monasterio, no puede entrar. Entonces ella le empezó a dar las razones al provincial y a otros frailes y ella empezó a decir que no, o sea, como que esta candidata no tenía como pureza de intención en su corazón. Y el Santo Padre le dijo una frase y le dijo como, hija, como no tenga como torcido su corazón, como no piense mal de las personas. Y Madre Isabel pues no le puso atención, pues le dijo, no, es que ella no es buena. Y efectivamente, ella entró y al poquito tiempo se salió porque no era para ser monja. También en otra ocasión, lo mismo, el provincial le insistía que dejara entrar una mujer que tenía que entrar, que tenía que entrar, que tenía que entrar. Y ella le dijo algo así como, es que ella tiene una sorpresa y que se va a saber dentro de poquito. Estos se quedaron como así que una sorpresa. Y a los meses le nació un hijo, entonces estaba embarazada. Otra historia es que también había otra que entonces que la tenían que aceptar, o sea, ella tenía un muy buen discernimiento en las candidatas, sobre todo. Ella supo siempre reconocer quién tenía vocación y quién no. Entonces, justamente le siguen diciendo que la tenía que la tenía que aceptar porque también el provincial quería que la aceptaran. Y ella lo mismo, se supo encarar y decía, no, ella es para otra vida, ella es para otra vida, ella es para otra vida. Y resulta que efectivamente fue así. Lo que ella estaba haciendo
esta señora, porque como a la semana se casó. Entonces ella lo que estaba haciendo era, para que la gente no supiera que ella se iba a casar, estaba disimulándolo con su supuesta vocación de monja, porque era algo que ella no quería que se supiera, pero Madre Isabel supo intuirlo. Entonces, pues son muchas historias las que hay de ella realmente y sobre todo con su discernimiento. Yo siento que en ella se insiste todo, o sea, todo el tiempo en cómo discernía, cómo era capaz de conocer a las almas, cómo penetraba en los corazones. Y esto por eso llamaba tanto la atención. Muchos teólogos le pedían ayuda en cuestiones teológicas, aunque ella no era teóloga, pero le pedían por la capacidad de discernimiento que ella tuvo. Entonces, bueno, realmente todo esto es muy importante. Entonces uno se puede preguntar, listo, ¿y por qué ella no, pues no es tan conocida o no está en proceso o tal? Pues de ella, a diferencia, pues primero, a diferencia de María de San José y de Ana de San Bartolomé, por ejemplo, que escribieron tratados sobre los votos, sobre, no sé, sobre la vida de las carmelitas, sobre avisos a prioras. Isabel de Santo Domingo no tiene esto. O sea, Isabel nunca escribió como tratados, realmente, o libros como hiciera la Santa Madre. Ella llegó a escribir, sobre todo, fueron cartas. Escribió más o menos 361 cartas, pues que realmente es poco en comparación con las otras monjas que conocemos, pero que de algún modo la gran mayoría son cartas de dirección espiritual. Entonces, ahí ella se consigna mucho como sus criterios. Entonces es muy particular, porque si bien no tenemos un tratado, digamos, de ella, pues si tuviéramos acceso a las cartas, que las cartas no están, pues no están tan de acceso al público, están es en los archivos de los monasterios, entonces uno acceder a ellas es un poco pues, difícil, hay que ir a Zaragoza, a Segovia o a Ávila para poder acceder a los archivos, entonces pues no es tan fácil. Pero si se puede tener acceso, seguramente que podríamos como ver una doctrina, digámoslo así como isabelina, por decir de algún modo, de cómo ella percibía la vida espiritual, aunque yo creo que con esto pues, que les compartí ayer y hoy, uno puede ver matices muy globales de cómo ella veía la vida espiritual. Entonces digamos que por eso no es tan fácil como estudiarla a ella, porque no hay manera de acercarse como una doctrina propiamente, y todo lo que conocemos de ella hasta ahora está en los procesos de canonización y beatificación de la Santa Madre. Ella también habló un poquito en el del Santo Padre, pero pues prácticamente nada, porque pues no tuvieron tampoco mucha cercanía. Básicamente casi que en Segovia compartieron un poquito y ya, ahí se conocieron. Y al que le debemos todo lo que conocemos bueno, entre los testimonios de las monjas, de los monasterios, pero al que más le debemos es a don Miguel de Lanuza, que fue el biógrafo. Él tuvo una relación muy especial con la madre Isabel, tanto así que es muy bello porque ella en sus cartas, cuando le pregunta sobre los hijos de Miguel, le dice mis nietecitos. Entonces ella todo el tiempo es, ¿y cómo están mis nietecitos? Y quisiera abrazarlos y no sé qué. Es muy lindo ver cómo esa relación que ellos tenían y don Miguel es muy importante para el Carmelo de Ávila, porque cuando, o sea, como él tenía tanta relación con Madre Isabel, cuando estaban construyendo la capilla, él donó muchísimo dinero para que se pudiera construir la capilla de San José, pues la que, más o menos la que conocemos actualmente. Em, entonces, eso, sobre todo, digamos que esos son como las dos fuentes que tenemos. Los procesos, bueno, los procesos de la Santa Madre, tanto de beatificación como de canonización, los pequeños testimonios en las del Santo Padre y la biografía de Don Miguel de Lanuza, que él recoge, como les digo, pues testimonios de muchísimas personas. Entonces, bueno, realmente creo que pues con esto ya finalizamos. Y es que de Madre Isabel, pues con la ayuda de Dios, yo tengo fe en que ella a futuro se pueda conocer más, en que, digamos, sus cartas puedan salir un poco más a la luz, en que pueda ser una mujer más visible, pero también ella de algún modo intuía, como ella lo decía en muchos momentos,
pues de que ella tenía que estar, o sea, que de algún modo ya iba a estar escondida, pero que ahorita está empezando a salir un poco más porque pues en sus monasterios la están difundiendo bastante, enviando reliquias y demás. Entonces esto la ha impulsado un poquito como a ser más conocida. Y para finalizar, hermanos, yo creo que entonces, viendo toda esta historia de lo que es la Madre Isabel de Santo Domingo, pues vemos que es una mujer que realmente a nosotros como carmelitas nos tiene que hablar demasiado, que nos tiene que dar muchísimas luces y tenemos que darnos cuenta de ver eso. Ella que hizo toda su vida, simplemente estar disponible a lo que el Señor le estaba pidiendo cada día. Si tenía que estar en un monasterio, si tenía que estar en otro, si tenía que sacrificarse para poder que se diera esta fundación, ella lo hizo. Si tenía que cuidar de una monja para que no se saliera porque sentía que tenía vocación, lo hacía. Y si no quería aceptar a una, era capaz de perder su, digamos, el aprecio que le tenían porque ella prefería defender, porque ella lo tenía muy claro siempre eso, o sea, había que defender primero a las que estaban dentro y ya después las que estaban afuera se iban acogiendo. Entonces ver cómo esa claridad que ella nos da también para que nosotros podamos aprender de esa sencillez, pero que la sencillez no implica falta de profundidad, sino que la sencillez es justamente la capacidad de captar lo esencial. Yo creo que Isabel supo hacer eso. Ella supo captar lo esencial de la personalidad de la santa y por eso muchas personas cuando la conocían decían, es que ella, hablar con ella, o sea, muchas monjas que conocieron a la santa y luego la conocieron a ella decían, es que hablar con ella es hablar con la Santa Madre. Ella es, son la misma cosa, como también ayer se decía. Ellas son muy similares. Entonces, bueno, hermanos, de verdad, pues les agradezco también por la atención, por el espacio, porque yo siento que para mí es una alegría compartirles de esta mujer que es tan desconocida, que nosotros tenemos la misión como carmelitas de darlas a conocer y de enamorarnos de esto, porque en la vocación que uno tenga, cuando uno ve estos modelos, uno dice, uy, es posible perseverar, es posible llegar hasta el final, si es posible ser santo, eso no es algo de los, pues de tiempos anteriores, de la época de la Santa Madre, ¿no? Sino que estas personas, con las cuestiones tan complejas que tuvieron que vivir en su momento, pudieron ser santos. Entonces, que nosotros, con lo que somos actualmente, podamos tener esa generosidad de vivir la vida como la vivió Madre Isabel, que creo que se podría resumir en la frase también de otro libro, y es que es darse fijamente en todo tiempo, sin tener tiempo fijo para darse. Yo creo que esa fue la vida de Madre Isabel, un darse fijamente en todo tiempo, sin tener tiempo fijo para darse. Y así tiene que ser nuestra vida como carmelitas. Entonces, que ella nos siga inspirando, que nos sigamos enamorando de ella, profundizando lo que podamos vivir de ella y también de las otras carmelitas, que como les decía en la introducción, esta es la idea de estos espacios, más que un estudio muy académico y profundo, es como un enardecernos en ese amor por esas carmelitas primitivas, porque hermano, nosotros somos los carmelitas primitivos. Entonces, no es pensar, ay, esas carmelitas primitivas tan lindas, no. Ustedes también, y yo también soy el carmelita primitivo que hoy en día hacen este Carmelo contemplativo. Entonces, si no asumimos esa misión como algo real, nunca lo vamos a vivir a plenitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.